Hola, buenas, ¿cómo están? Continuamos con la unidad 6 del programa, la última unidad de la materia. El tema de esta semana es el Imperio Neoasirio. Tenemos varios videos para este tema. Este es una presentación general sobre el Imperio Neoasirio. Lo subtitulamos Expansión y Organización Política y lo dividimos en dos partes. Los asirios son muy importantes dentro de nuestra disciplina. Primero, desde la Biblia, así como de los autores clásicos, se conservaban las memorias de los asirios como el primer gran imperio del cercano Oriente Antiguo. En efecto, a mediados del siglo XIX, cuando se realizan las primeras campañas arqueológicas en aquel territorio gobernado en aquel entonces por el Imperio Otomano, y cuando comienzan a descifrarse las escrituras cuneiformes, claro, a esta nueva disciplina se la denominó asiriología, pues estaba dedicada a conocer este pasado que venía de este mundo asirio. Sin embargo, como ya vimos en nuestra materia, muy rápidamente los investigadores se dieron cuenta que la historia era mucho más antigua de lo que decían los autores clásicos, de lo que decía la Biblia. Por ejemplo, comenzó a conocerse que había habido un rey Hammurabi, que había habido un reino de Akkad, una tercera dinastía de Ur, vale decir todo lo que vimos en nuestra materia. Esto hace un siglo y medio atrás, hace 2 siglos, no se conocía. Aquí tenemos una imagen que está en el Museo Británico, pues justamente estas primeras campañas fueron llevadas adelante por británicos, por franceses, en el contexto de la competencia imperialista durante el siglo XIX en toda esta región del Medio Oriente, donde, como decíamos, gobernaba el Imperio Otomano, y bueno, y muchas de las cosas que encontraron se las llevaron directamente a sus respectivas capitales y hoy forman parte de las atracciones principales de los museos. Para el tema de esta semana tienen dos textos, un artículo de Bettina Feist, una asirióloga argentina-alemana que trabaja la organización política asiria desde los primeros periodos, desde el periodo paleo-asirio, del Bronce Medio, cuestiones que ya conocimos en nuestra materia, llegando hasta la Edad del Hierro, la del Imperio Neoasirio. El otro capítulo es de Amélie Court, que ya hemos leído varios capítulos de su obra El Oriente Próximo en la Antigüedad, y en este caso es un capítulo bastante extenso, dedicado de manera integral al Imperio Neoasirio, que, como dice el propio título del capítulo, se extiende desde el 934 a.C., es decir, a fines del siglo X, hasta el año 610, es decir, hasta fines del siglo VII antes de Cristo. Muy bien, para comenzar y solo a modo de repaso, eh, tengamos presente quiénes eran los asirios, ¿no? La palabra asirios, Asiria, viene de Ashur, que era el nombre de la ciudad, que también era el nombre del dios de la ciudad. Esta ciudad que se ubicaba en las riberas del río Tigris, al norte de la Mesopotamia. La población en torno a esta región hablaba un dialecto de la lengua acadia, el dialecto septentrional, podríamos decir, que justamente se conoce como asirio, para diferenciarlo del meridional, que es el dialecto babilonio o babilónico. Bueno, este dialecto también tiene variaciones, producto del paso del tiempo. Los documentos más antiguos se los conoce como paleoasirios, corresponden al Bronce Medio. Luego viene el periodo medio asirio, que correspondería al bronce tardío, y el último, neo-asirio, que corresponde ya a la edad de hierro. Aquí tenemos un mapa en la parte inferior de la diapositiva. Esta sería la región de Asiria, aproximadamente, mientras que en esta otra red, donde vemos las distintas lenguas semíticas,
ahí tenemos el grupo de las lenguas semíticas orientales en el centro y el grupo de los dialectos acadios, como bien indica allí, el dialecto babilónico, repetimos, del sur de la Mesopotamia, y el dialecto del norte de la Mesopotamia, el asirio. Muy bien, comencemos con la cronología. No vamos a hablar del período paleoasirio, pues ya lo hemos visto en videos anteriores, de la unidad número 4 que trataba sobre el Bronce Medio. Sin embargo, el texto de Bettina Feist habla bastante sobre este periodo en lo que respecta a la organización política, cuestión que vamos a retomar un poco más adelante. Pero en términos de cronología, comencemos con el Bronce Tardío. Esta tabla que ya estuvimos trabajando, vimos bastante sobre Anatolia, lo que era el Imperio Hitita, el mundo de Mitanni, de Siria-Palestina, de Egipto. Bueno, ahora nos toca comenzar a trabajar con la columna de Asiria. Y para el Bronce Tardío tenemos un rey importante para destacar, que es Ashur-uballit I. Y ustedes tienen aquí un mapa que tienen también en el cuadernillo de mapas de cronología. Fíjense que ahí tenemos la región de Asiria, en torno a la ciudad de Ashur y un poco más al norte la ciudad de Nínive, también en el río Tigris. Pero tenemos a Asiria que comparte el dominio político de la región de Alta Mesopotamia, por un lado, con Karduniash, que es el nombre casita para Babilonia, Hanigalbat, que era el nombre que tenía en esta época, el que había sido, ¿no?, el reino de Mitanni a comienzo del Bronce Tardío, y un poco más al norte viene ahí el país de Hatti, ¿no? Vemos aquí entonces a Asiria rodeada de otras potencias. Pero algunos años más adelante, en torno al año 1300, tenemos la figura del rey Adad-nirari I, donde ya vemos que Asiria ocupa prácticamente todo el territorio de la Alta Mesopotamia y el único poder que pervive en la región, aunque al otro lado del Éufrates, es el país de Hatti. Continuemos con la cronología del Bronce Tardío, los últimos siglos. Aquí también hay otra personalidad para destacar, que es la del rey Tukulti-Ninurta I. Aquí tenemos la columna de Asiria, aquí tenemos el rey en cuestión, en torno al año 1250 en adelante, y vemos aquí el mapa donde ya tenemos el dominio plenamente consolidado de Asiria en toda la Alta Mesopotamia. Este periodo es el periodo medio asirio, desde la época de Ashur-uballit en adelante, y algunos ya lo denominan imperio, en este caso imperio medio asirio, ¿no?, para compararlo con lo que era el imperio hitita, el imperio nuevo egipcio, etc. A partir del siglo XII, como vimos, se produce una crisis en toda la región. También el imperio medio asirio sufre esta crisis. Aparecen estos pueblos que ya conocimos, arameos, que se distribuyen y se movilizan por toda esta región, sobre todo en lo que tiene que ver con la región de Siria, fundamentalmente, y son los primeros siglos de la Edad del Hierro. De aquí vimos, aquí tenemos la columna para Siria. Habíamos visto en el video anterior cuestiones vinculadas a fenicios, arameos, y también mencionamos un poco de la situación en Palestina, de la cual vamos a profundizar más adelante cuando trabajemos el tema de la Biblia como fuente histórica. Pero es a partir del reinado de Ashur-dan II, a partir del año 934, que termina el período medio asirio y comienza el imperio neo-asirio. Tenemos otro rey muy importante del siglo IX, Salmanasar III, y para esta época tenemos la consolidación, luego de esta crisis, después del siglo XII y del movimiento de estos pueblos arameos, tenemos la recuperación, ¿no?, y la consolidación del dominio político, una vez más, de los asirios en el territorio del norte de la Mesopotamia.
Algunos años más adelante tenemos la figura destacada del rey Tiglat-Pileser III, quien logra una importante expansión del imperio en las regiones aquí en círculo azul, en parte, gran parte de lo que es Siria, también al sur del Levante, pero también la inclusión nada más y nada menos de Babilonia a este imperio neo-asirio. Más adelante, durante el reinado de Sargón II, para fines del siglo VIII a.C., tenemos una mayor expansión que ahora incluye todo el Levante, también la isla de Chipre, parte importante de lo que es Anatolia, de lo que es Turquía, la región de los Agros, la región vinculada a de las tribus medas, así como también la región más meridional de Mesopotamia, donde estaban las tribus caldeas. Más adelante, durante los reinados de Asarhadón y de Asurbanipal, los últimos grandes reyes del imperio asirio, se produce la máxima expansión que incluye ahora la región de Elam al este y Egipto, hasta el Alto Egipto. Así que fíjense ustedes cómo este poder político que tiene su origen en el norte de la Mesopotamia, en las riberas del río Tigris, poco a poco va creciendo y a partir del siglo X a.C. tiene una expansión fenomenal como nunca antes vista y termina por conquistar todas las regiones que estuvimos estudiando en la materia hasta ahora. Su límite septentrional son las montañas, de los montes Tauros al este de los montes Agros, y su límite meridional es el desierto siro-arábigo. Veamos ahora un mapa a todo color, que por ahí es mucho más claro. Aquí tenemos un color naranja con distintas intensidades. La parte más oscura, fíjense que está ahí en la Alta Mesopotamia, en el Alto Tigris, en torno a la región, como decíamos, de Ashur, de Nínive. Este era el territorio que gobernaba Ashur-Dan, apenas iniciado, ¿no? Este imperio neo-asirio. Ya para la época de Salmanasar III, como veíamos, hay un dominio efectivo de gran parte de lo que es la Alta Mesopotamia, pero para la época de Asurbanipal, el último gran rey asirio, hay un dominio, como veíamos, de las regiones que trabajamos en nuestra materia. Mesopotamia de manera integral, Siria-Palestina, Egipto e incluso parte de los Montes Agros, parte de Turquía, etcétera. Muy bien, a la derecha tenemos una cronología que ustedes pueden encontrar en el libro de Amélie Court. Aquí tenemos todos los reyes con sus respectivos años de reinado, arrancando una vez más de Ashur-Dan II y llegando hasta Ashur-Uballit II, que fue el último rey asirio, cuestión que vamos a trabajar después, cómo fue la caída, ¿no?, de este importante imperio. Hay distintas maneras de periodizar y de dividir la historia del imperio neo-asirio. Naturalmente vamos a seguir aquí la propuesta por la autora Amélie Court. Tenemos una primera parte que es lo que se llama la recuperación, lo que veíamos antes. Es decir, estos primeros años de reinado donde los asirios vuelven a tener un dominio efectivo sobre aquella región que habían gobernado durante el periodo medio asirio, en la época del Bronce Tardío, antes de la crisis del siglo XII. Luego, a partir de Ashur-Nasirpal II y durante el reinado de Salmanasar III, se produce un crecimiento, una primera expansión, tanto hacia el sur, como hacia el norte, como hacia el oeste. Pero a esto le sucede una suerte de crisis, de problemas dinásticos, que no solamente interrumpen esta expansión, sino que dan lugar a una suerte de fragmentación política, pero a partir de mediados del octavo siglo antes de Cristo, del reinado de Tiglat-Pileser III, se produce una segunda expansión y definitiva consolidación del imperio que va a durar hasta el reinado, como veíamos, de Asurbanipal, cuyo reinado finaliza aproximadamente entre el 631 y el 627 a.C. Luego viene una última fase muy mal conocida, aquí las fuentes son pocas y confusas,
unos últimos 3 reyes asirios que ya atraviesan una fuerte crisis, producto de la acción militar emprendida por un lado por caldeos y por otro lado por medos. Luego vamos a trabajar cómo fue esta crisis y esta caída, ¿no?, del imperio neoasirio. Pues bien, tenemos aquí entonces con esta primer parte del video todo lo que tiene que ver con la cronología y todo lo que tiene que ver con el espacio. En el próximo video sí vamos a meternos con lo que tienen que ver con la organización y la estructura política e ideológica de este importante imperio.